Hebreos capítulo 11 es el capítulo más largo de la carta, con 40 versículos, seguido del capítulo 10 con 39. Y este pasaje bíblico es conocido por muchos de diferentes maneras. Algunos le llaman los héroes de la fe. Otros prefieren decirle gigantes de la fe, galería de la fe, salón de la fama de la fe, o simplemente los ejemplos de fe. Y esto se desprende porque se repite constantemente una expresión de donde sale el tema de esta serie: por la fe. Por la fe Noé, por la fe Abel, por la fe, por la fe. 19 veces podemos encontrar en este capítulo. Y básicamente el autor presenta suficientes ejemplos para ilustrar su tema, que básicamente se circunscribe en esta expresión: la fe es esencial para la paciente espera en el Señor. Grábese eso, porque de ahí se desprende este texto. Muchas veces lo leemos y decimos, bueno, e inicia en el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que entendemos, que ahí parte el texto. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos extraer que la esencia del texto tiene que ver con la fe para la paciente espera del Señor? Vamos al capítulo 10, ahí mismo, y observen lo que dice en los versículos 37 al 39. Dice la palabra de Dios: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y ahí entonces, luego de esto, el autor nos dice la descripción de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y más adelante comienza a dar ejemplos, a ilustrar este tema con personajes conocidos por los destinatarios de esta carta. Y es interesante ver que en esta lista aparecen al menos 16 personajes por sus nombres. Entre ellos, 2 mujeres. Ahí se habla de Sara, se habla de Rahab, 2 mujeres, y más adelante solamente se mencionan eventos y pruebas que pasaron estos personajes, pero no se dan los nombres. Y básicamente el autor no está haciendo una lista acabada, completa, de todos los personajes que aparecen en el Antiguo Testamento y que ejercieron fe. Usted pudiera pensar en otros personajes que no están en el texto. Por ejemplo, Caleb, que es uno de los personajes que la Biblia lo cita, que junto a Josué dieron un informe positivo y por fe dijeron: vamos a conquistarlo. Pero no aparece allí. Él dice: ¿qué más digo? Más adelante, porque el tiempo me faltaría. Es decir, que el punto aquí no es llenar esto de personajes, sino más bien mostrarle que a lo largo de la historia, las personas que han vivido para Dios han tenido que hacerlo sobre la base de la fe en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no puede desligar la fe de la vida cristiana, del seguir a Cristo, porque sin duda alguna no hay forma de usted y yo avanzar y agradar a Dios si no tenemos fe en Él. Por eso es muy importante esta definición que nos da el texto en el mismo versículo 1. Habla de certeza de lo que se espera. Y cuando habla de certeza, eso es una seguridad firme en lo que usted está esperando. Pero también dice la convicción de lo que no se ve. Nosotros no necesitamos fe para creer que el cielo está por encima de nuestra cabeza, porque lo estamos viendo, no lo estamos esperando, está ahí. Pero sí se necesita fe para creer en aquel que está por encima del cielo, porque usted y yo no podemos verlo físicamente. Y hay muchas teorías que pudiéramos decir que se han dado
para ilustrar o para defender el argumento de la existencia de Dios. Ahí está el argumento ontológico, el argumento cosmológico, antropológico y muchos más, para explicar de que Dios existe, pero nada que ver con la esencia de lo que Dios ha puesto en nosotros, la fe. ¿Por qué? Miren lo que dice el texto. En el versículo 3, por la fe entendemos. Muchas veces, para el hombre llegar a la conclusión en un tema, tiene que llegar a muchos estudios, profundizar mucho para entender cosas que, a menos que no se analicen profundamente y se use la razón, como se entiende hoy en día, no se puede estar plenamente convencido de algo. Y más que ustedes saben que hay una lucha hoy en día entre la ciencia y la fe. En el caso de nosotros no hay ninguna lucha, porque por fe entendemos. Por fe entendemos. Es decir, que el hecho de que el universo fue creado por la palabra de Dios, de lo que no se veía, creación ex nihilo, nos indica a nosotros entonces de que por más que razonemos, no lo vamos a entender. Eso ha dado razón o lugar a que existan tantas teorías sobre el origen de las especies, sobre el origen de la vida, sobre el origen del universo, sobre el origen del hombre, muchísimas teorías, porque el hombre no puede entender eso y está buscando día tras día algo que con simplemente usted leer Génesis 1:1 no hay problema. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y créame que se necesita más fe creer que esto se formó por una explosión que creer lo que dice el texto bíblico. Porque el texto bíblico nos está presentando un orden de cómo se fueron creando las cosas, cómo Dios por el poder de su palabra dijo y fue hecho. Y el autor simplemente dice, por la fe entendemos. La fe es la que nos hace realmente creerle a Dios. Es la que nos hace vivir para Dios. La fe es esencial en la vida cristiana. Y si usted y yo no entendemos esto, pues qué bueno que el autor utiliza personajes de la Biblia que posiblemente usted conozca. Porque estos personajes de la Biblia que tanto citamos y que posiblemente, al menos los primeros personajes, los niños también lo conocen. Abel, la historia de Caín y Abel es muy conocida. La historia de Noé. Quizás Enoc no es tan popular en ese sentido, pero Abraham, Moisés, todos esos personajes que están allí son altamente conocidos. Y qué bueno que en esta lista no solamente aparecen hombres, aparecen mujeres. Qué bueno que en esta lista no solamente aparecen personas que eran muy buenos, entre comillas, sino también personas que hicieron muchas cosas que no debieron hacer. Porque el texto nos está diciendo aquí en pocas palabras de que estos hombres no eran perfectos. Necesitaban correcciones en su vida, pero sin embargo aprendieron a vivir más allá de lo temporal. Aprendieron a vivir más allá de lo que usted y yo y de lo que el sistema nos está vendiendo. Lo más importante es cómo me veo ahora, lo más importante es lo que puedo tener ahora, y el futuro no me interesa. Y más aún, nosotros como cristianos que tenemos una esperanza en que Cristo ha de venir, imagínese usted. Y por eso quiero mencionarle una obra que hace tiempo le escribió un francés llamado Samuel Beckett, donde él escribió esta obra, Esperando a Godot. En esta obra, él presenta a dos vagabundos, diríamos, que andaban por las calles esperando a un tal señor Godot que les había prometido venir, pero que nunca llegaba. Y esa es la triste realidad de estos hombres. Pero a través de esa pieza teatral, este señor pretende burlarse de la fe cristiana, porque si hay algo que el cristiano espera es a Dios, espera su venida, pero es como si dijera, nos va a pasar igual que a esos dos. Un tal señor Godot que siempre decía que venía
y que nunca vino. Eso lo menciona Pedro en una ocasión, donde ya las personas atacando a los que creen en Dios, le dicen, por eso desde tiempos antiguos hemos oído de que el Señor viene y no viene. Y por eso Él tiene que decir que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor no ha venido todavía, es por su misericordia. Observe a su alrededor cómo este mundo se va cada vez desplomando. Y no es que, por más que el hombre hoy en día trate de buscar todas las alternativas habidas y por haber, para tratar de poner el mundo diferente, hay una maldición sobre esta tierra que tiene que cumplirse. Y hay un deterioro que tiene que cumplirse para que la venida del Señor se haga efectiva. Cuando usted lee los eventos del porvenir, se da cuenta de que lo que se presenta del mundo y de la sociedad no es algo bueno. Se presenta un mundo totalmente divorciado de Dios. Por eso dice el texto, como en los días de Noé y en los días de otros y de otros, así será la venida del Señor. De manera que nosotros no estamos esperando a ningún Godot, nosotros estamos esperando al Rey de Reyes y Señor. Entonces, partiendo de esto, vamos a ver estos ejemplos de fe que nos plantea el autor de la carta. Y allí dice, en el versículo 4, la parte A, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Dejémoslo ahí. Tome nota ahí. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Por la fe. Ustedes saben que esta historia ya es bastante conocida. Quizás un repasito no cae mal en el hecho de que ya sabemos que ambos llevaron una ofrenda a Dios. Cada uno tenía una profesión diferente. Uno era labrador de la tierra y otro pastor de ovejas. Y se ha dicho mucho sobre esto. Que las obras de Caín, que Caín no llevó lo que tenía que llevar, o que Caín tenía un mal corazón, que Abel era un... Todo se ha dicho. El autor, Primera de Juan, dice allí que las obras de Caín eran malas, lo dice claramente, y las de Abel eran justas, buenas. Ahora, pocas veces, cuando hablamos de este texto, citamos esta realidad, de que detrás de lo que Abel había ofrecido, ¿sabe qué había? Fe en Dios. Y automáticamente se desprende el contraste con Caín también. Porque si este personaje dice que por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, te está comparando la excelencia de lo que llevó Abel por fe y la incredulidad de Caín y el contraste de que no dio a Dios lo excelente. En pocas palabras, hermanos, la fe en Dios, de acuerdo al texto y de acuerdo al ejemplo que nos está presentando, nos lleva a nosotros a darle la excelencia a Dios. ¿Saben por qué muchas veces no estamos dispuestos a darle lo mejor a Dios? Porque tampoco creemos en Él. Usted dirá, wow, ¿y es verdad eso? ¿Y hay incredulidad en aquellos que han creído a Dios? Sí, hay incredulidad. Porque hay diferentes tipos de fe. Usted lo sabe. En la Biblia se habla de la fe en el sentido de doctrina, la fe dada a los santos. La Biblia habla de confianza. La Biblia habla de la fe para salvación, la fe salvífica, que Dios produce en usted para que podamos creerle a Él. Pero también la fe que se está hablando aquí es en el día a día, el vivir diario, la vida de fe. Y esa fe de Abel lo llevó a él a darle la excelencia a Dios. Y el texto no está diciendo allí que Caín dio algo excelente a Dios y que la de Abel fue más excelente, porque eso es lo que puede indicar también. Puede indicar el texto entonces que Caín llevó algo excelente, pero que Abel ofreció
algo más excelente. Realmente cuando usted compara y analiza los textos, se da cuenta de que había algo en el corazón de cada uno. Y eso se puso de manifiesto. Inmediatamente Dios aprueba a uno y al otro no. Inmediatamente Dios aprueba la ofrenda de Abel, sale a flote lo que había en el corazón de Caín, que hasta el momento no se menciona en la historia. Pero inmediatamente Dios favorece a Abel. Caín entonces comete el primer homicidio en las Escrituras. Como dice el autor de Eclesiastés, Salomón, la excelencia de obras despierta la envidia en las personas. ¿Por qué causa lo mató? Dice Juan, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran buenas, perfectas, justas. Pero hermanos, quiero resaltar el hecho aquí que el texto dice que por la fe ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y no podemos entonces utilizar este texto para compararnos y trazarnos como una meta ofrecer más, un mejor servicio que aquel o que aquella. El texto nos está hablando de que la vida de fe en Dios nos lleva a nosotros, nos impulsa a darle lo mejor. Y esa sería una pregunta que usted debería responder en su corazón hoy en día, yo también. ¿Por qué razón no le estamos ofreciendo a Dios lo más excelente, un sacrificio excelente? ¿Por qué? Revise entonces si su relación con Dios de confianza está bien. Porque cuando uno entiende que depende de Dios, y más en el caso particular de estos personajes, que desde el principio, desde que se diera la promesa en Génesis 3:15 sobre el Mesías que habría de venir, desde ese entonces hasta los profetas, hasta el tiempo de Cristo, ellos esperaban al Salvador. Ellos esperaban un Mesías. Y miren entonces cómo Abel le ofrece a Dios y Dios da testimonio de sus ofrendas. Algunos dicen que bueno, Dios pudo haberle respondido por una voz audible, pero lo más natural y posible pudiera ser de que Dios le haya respondido mediante fuego, que esa era la práctica común ya después de la ley, para Dios mostrar que favorecía un sacrificio, descendía fuego. Y lo interesante de esto es que esta ofrenda que llevó Abel simbolizaba su confianza en Dios. Hermanos, ¿cuántas veces sí nos cuesta a nosotros darle lo mejor a Dios? Analice su tiempo. ¿Usted le está dando la mejor parte de su tiempo a Dios? Analice sus recursos. ¿Usted le está dando a Dios la excelencia? Analice sus talentos. ¿Usted le está dando la excelencia a Dios? Nosotros no estamos aquí para darle a Dios lo que nos parezca. Estamos aquí para darles a Dios lo mejor. Y eso es una realidad. O le damos a Dios lo mejor o no se lo damos. Porque no estamos diciendo que lo mejor es en virtud de la proporción. A cada uno Dios nos ha dado según sus misericordias. Y por eso, si lo vemos desde el punto de vista de las ofrendas, Dios dice cada uno dé como propuso en su corazón. No es que yo estoy proponiendo según el corazón de fulano. No, eso es personal. Como propuso en su corazón. Pero también el texto dice, según haya prosperado. El punto está en que nosotros por naturaleza, al pensar en nuestro bienestar, lo último que pensamos es en el Señor. Pero Abel no tenía otra forma. ¿De qué se sustentaban ellos? ¿Cuál era su trabajo? Él era ¿qué? Pastor de ovejas. Y el texto de Génesis nos dice que él alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas,
y muerto aún habla por su testimonio, permanece. Pero oigan lo que dice el texto en Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Entonces, ¿cuál es la parte excelente allí? Lo dice el texto allí. Lo más gordo de los primogénitos de sus ovejas. Lo mejor le dio a Dios. El ejemplo de Abel nos invita a nosotros a darle lo mejor a Dios por fe. Muchas veces no estamos dispuestos a darle lo mejor a Dios porque tememos, sentimos temor. ¿Y si entonces qué pasa después? ¿Y si me desprendo de esta prenda? ¿Y si me desprendo de este tiempo? ¿Y si esto? ¿Y qué va a pasar después? Y muchas veces estamos jugando al efecto de que le doy a Dios y Dios me da. Le doy a Dios, pero si Dios no me da lo que yo quiero. Así no se vive la vida cristiana. Abel no pensaba así. Abel vivía de esto y ¿sabe qué? Fue lo mejor que le llevó a Dios. No trajo lo peor. No trajo lo cojo. No trajo lo ciego. No trajo nada de eso. Trajo lo mejor de su rebaño. Y todo eso por la fe. El segundo personaje entonces que podemos ver es Enoc. Miren lo que dice el texto allí. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Otro personaje allí. Traspuesto para no ver muerte. Y creo que esta imagen ilustra bien lo que estaba pasando con él. Porque cuando leemos ambos textos allí, el de Génesis y el de aquí en Hebreos, podemos ver simplemente el hecho de que Dios se lo lleva. Pero la descripción de qué pasó con su vida no la tenemos. Y por eso hay otro pasaje que sí nos puede ayudar un poquito a entender este punto. Miren, Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Se queda ahí el texto. Leímos Hebreos a su momento y dice que fue traspuesto para no ver muerte. Cuando nosotros leemos Judas, dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Cuántas veces utiliza la palabra impío ahí? ¿Cuántas veces describe al pecador? Le llama impío, habla de que sus obras son impíamente, habla de pecadores y otra vez dice impíos. Eso nos habla un poquito del tipo de personaje que era Enoc. Es decir, que él no tenía temor de decirle las cosas como son. Y él presenta al Señor ya obrando. Vino. Algo que está ya realizado. Imagínense personas escuchando a este hombre diciendo esa cosa. Por la maldad que imperaba en aquel entonces. Y el mensaje de él era tan fuerte y tan duro que fue Dios que dijo: déjame llevármelo. Y son de los personajes bíblicos, al igual que Elías, que se dice que Dios se lo llevó, lo desapareció. Los testigos de Jehová con respecto a esto dicen que en realidad no fue que Dios se lo llevó al cielo, sino que Él lo traspuso. O sea, estaba aquí y lo llevó a otro lugar para que no lo mataran. Eso dicen ellos, porque ellos no creen en ese asunto. Entonces, para ellos el punto es que Dios lo andaban persiguiendo para matarlo, pero Dios lo movió de lugar para que entonces, a partir de ahí, pudiera terminar sus años, sus días. Sin embargo, eso no es lo que enseña el texto. El texto está diciendo claramente que Dios lo desapareció, que Dios se lo llevó y dice fue traspuesto.
Eso es lo que es la idea que comunica el sentido original del texto. Y este hombre alcanzó testimonio de haber agradado a Dios. En el caso de Abel, dice que alcanzó testimonio de que era justo. Sus obras eran justas. Y se le conoce popularmente como el justo Abel. Pero en el caso de Enoc, dice allí el texto que tuvo testimonio de haber agradado a Dios y caminó con Dios. Hay una enseñanza importante que podemos ver, porque cuando leemos Génesis, dice caminó pues Enoc con Dios. No dice cómo caminó, qué hizo. Se está refiriendo simple y llanamente a una vida continua de fe en Dios. Porque el término caminar, en el sentido que se expresa allí, se relaciona mucho con el texto cuando dice la Biblia en Job que Satanás venía de rondear por la tierra, andando por la tierra, algo continuo. En el caso de este personaje, caminó con Dios. Hay un texto interesante, y usted lo conoce: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuál era el acuerdo que había entre Enoc y Dios? Simplemente este personaje aprendió a creerle a Dios. Nosotros no podemos caminar con Dios si no le creemos. ¿Es posible caminar con Dios sin creerle? En ninguna manera. Porque lo que nos hace a nosotros caminar con Dios es que puedo confiar en Él y creerle a Él. Pero hoy en día cualquiera dice que es cristiano, pero no camina con Dios. Camina con otra cosa. Los que realmente caminan con Dios son aquellos que han puesto su fe en Dios. Abel ofreció más excelente sacrificio por la fe. Enoc caminó con Dios por la fe. Y por eso no tuvo temor de decirle a los impíos, impíos, a los pecadores, pecadores. Pero hoy en día hay un temor que cada vez se infiltra en las iglesias para llamarle al pecado, pecado. O caminamos con Dios o caminamos con el mundo. El mundo es quien nos tiene que decir a nosotros cómo es que se definen las cosas. No. Si yo quiero caminar con Dios, tengo que aprender a depositar mi confianza en Él. No importa el precio que tenga que pagar. En el caso de este personaje, su vida estaba en riesgo porque él estaba comunicando el mensaje de Dios. Pero nadie quiere pagar el precio de predicar el evangelio. Nadie quiere perder un amigo. Nadie quiere perder una amiga. Nadie quiere perder un trabajo. ¿Por qué? Porque no quieren caminar con Dios. Caminar con Dios implica que tenemos muchas veces que enfrentar situaciones difíciles. La vida cristiana plantea un compromiso serio. Desde el mismo momento que usted empieza a caminar con Dios, usted tiene que ejercer fe en Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y este personaje, el texto dice claramente que antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué triste sería pasar por esta tierra, morir sin Cristo. O por otro lado, personas que le han dedicado toda su vida a estar en la iglesia, no estar en Cristo, porque son dos cosas diferentes. Usted puede estar en la iglesia, usted puede tener todo lo que pudiera darle el sentido o el sentir de que es cristiano o cristiana, pero no todos realmente caminan con Dios como deberían. No podemos desligar una cosa de la otra. Si queremos agradar a Dios, si queremos dar un sacrificio excelente, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que estar dispuestos a lo que sea por causa de su nombre. A Abel le costó la muerte y él lo estaba haciendo para adorar al Señor, pero sin embargo su sacrificio, su excelencia, despertó la envidia del otro y su propio hermano lo mató. En el caso de Enoc pasó igual.
su dependencia de Dios, el llevar el mensaje, su vida estuvo en riesgo. En este caso Dios se lo llevó. Pero el otro personaje que viene a continuación también fue objeto de burla. ¿Cuál es ese personaje? Noé. El primero ofreció más excelente sacrificio a Dios por la fe. El segundo caminó con Dios por la fe. Por el tercero, llegó a ser conocido como pregonero de justicia. Y mire lo que dice el texto. Hebreos 11:7, la parte A dice: Noé, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ojo con esto, de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y cuando la Biblia dice allí que Noé con temor preparó el arca, no era que tenía un miedo terrible y estaba con miedo preparando el arca, sería contradictorio. Sin embargo, el texto allí más bien lo que expresa la idea de un respeto reverencial a Dios, porque él le creyó a Dios. Y estamos hablando de algo que no se veía. No hay antecedentes, no hay precedentes, no hay nada que tú puedas decir, bueno, pero al menos pasó hace un tiempo. Dios le dijo, prepara, construye el arca, le dio las especificaciones de algo que no había, cosa que ojo no vio en ese momento, ni que había llegado a pensamiento de hombre, que viene un diluvio, que viene, ¿cómo va a ser esto? Sin embargo, con temor, con respeto reverencial, en sujeción a Dios, comenzó a preparar esto hasta llegar a convertirse en la famosa, el arca de Noé. Un arca que fue suficiente para salvar a los que Dios en su soberanía quiso salvar. A él y a su familia, a las esposas, 8 personas solamente. Y de esas 8 personas volvió a repoblarse la tierra. Pero qué interesante ver que el texto, para ilustrar realmente que Noé tuvo fe en Dios, cuando nos vamos al Génesis, el texto dice que lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso es en el 6:22. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En el 7:5 dice lo siguiente: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Otra vez. En el 7:9 dice: de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. ¿Sabe qué está diciendo el texto? Noé cumplió al pie de la letra todo lo que Dios le dijo. ¿Sabe por qué? Por fe. Noé no utilizó lo que quizá pudiera darse hoy en día, los atajos. No, mejor yo hago esto, porque a veces Dios nos manda a hacer una cosa y terminamos creyendo que somos mejores que Dios o que lo podemos hacer mejor que Dios. Dios me dice, haz esto, pero yo prefiero hacerlo así porque yo creo que esto va a salir mejor así. No, Noé cumplió con todas las especificaciones que Dios le había dicho acerca del arca. ¿Y sabe qué? Si Noé comenzaba a inventar y a poner cosas, y más si hubiese sido dominicano, ahí sí, porque el dominicano nunca dice no sé ni nada, todo se lo sabe. ¿Usted lo sabe también? Usted le pregunta al dominicano una dirección de lo que sea y dice, mira, tú doblas por allí, luego sigue más adelante, a la izquierda, a la derecha, pero nunca te va a mencionar una calle. Por él cree que sabe, pero no sabe. Si fuera dominicano, Noé estuviera inventando con el arca y haciendo cosas, buscando atajos. Pero Noé, un hombre de fe, cumplió la palabra de Dios a cabalidad. ¿Usted quiere agradar a Dios?
¿Usted quiere cumplir a cabalidad lo que Dios le manda hacer? Créale a Dios. Créale, confíe en Dios y no vivamos a nuestra manera. No vivamos a lo que me parece. Tenemos que aprender a vivir la vida cristiana por fe. Hoy en día no se habla de este tema. Hoy se vive por vista, por lo que dicen, por lo que se oye, por lo que se piensa, por lo que está de moda, por lo que es popular. Pero ya hoy no se habla de vivir por fe. Estos ejemplos que encontramos en la Biblia nos invitan a nosotros en el día de hoy a considerar cómo está nuestra relación con el Señor a la luz de la fe que se supone que profesamos en Él. En cosas tan simples de la vida diaria, que a diario nos llegan situaciones donde impera nuestras opiniones, impera lo que yo quiero hacer. Pero Hebreos 11, y específicamente estos tres personajes, nos dicen que los verdaderos seguidores de Dios viven por la fe. En el caso de Noé, tuvo testimonio, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, dice Pedro, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Así se le conoció a Noé. Condenó al mundo, dice Hebreos. Su fe condenó al mundo. Mientras muchos se burlaban de él, mientras muchos se reían posiblemente de lo que él estaba haciendo, su fe condenó al mundo. Porque el mundo entero no creía eso. El mundo entero de aquel entonces se burlaba de lo que él estaba haciendo. Y por eso estaba ahí al final, ¿qué es lo que va a reinar? ¿Lo que la mayoría digan o lo que yo digo? La fe de Noé condenó al mundo. Ellos mismos, por no creer en eso, que se veía tan simple, y vamos a caber todo ahí, y comenzaron a razonar, no creyeron a Dios. Usted y yo tenemos un compromiso en este siglo de vivir la vida cristiana como Abel, Enoc y Noé. Cada uno de ellos tiene algo que comunicarnos a nosotros hoy día. Posiblemente usted lo ha leído muchas veces. Posiblemente usted hasta haya hecho estudio de este personaje. Pero algo tan simple como nos dice el texto: por la fe, por la fe, por la fe. La fe no es un asunto de decir, yo creo mucho en Dios. O como algunos se han atrevido a decir, yo soy un siervo de Dios. Yo soy una sierva de Dios. Hay personas que lo dicen así a boca llena. Yo, mira, ¿quién tiene más fe que yo en la familia? Yo. No lo dicen así, pero eso es la idea. La fe no es un asunto de decirlo. La fe es un asunto de vivirlo. La fe se demuestra. Este texto nos dice, por la fe, Abel se sintió bien. No. Por la fe ofreció. La fe lo llevó a la acción. Una fe que actúa. Hay otros que tienen fe. Hay gente que quiere tener fe por otro. Yo tengo fe que a fulano le va a ir bien. Pero y Dios sabe si le va bien. O sea, yo no tengo que tener la fe del otro. O sea, no viven su vida de fe y quieren vivir la fe del otro. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, que ha escuchado personas que dicen, mire, yo tengo fe que a ti te va a ir bien. Yo tengo fe que tú vas a terminar tus estudios, pero no eres tú que tienes que tener la fe. Eso es si Dios quiere, si es la voluntad de Dios que va a tener y va a alcanzar eso. Ahora, en el caso particular, vive la vida de fe tú y el Señor. Sé un ejemplo de fe a los que te rodean en tu trabajo. Sé un ejemplo de fe a los que te rodean en la escuela, en la universidad. Sé un ejemplo de fe y no un ejemplo de incredulidad. Donde el primero que tiene miedo cuando viene un ciclón es el cristiano. Donde ya los médicos dicen, pero a mí no me gusta atender cristianos, pero esos son los que más gritan y lloran y claman. Y tuvo un impío tranquilo, que sea lo que quiera que quiera. Un impío a veces tiene más tranquilidad en un momento de aflicción que un cristiano. ¿Por qué es eso?
Tenemos que aprender a vivir por fe. Por la fe, piense en todas las cosas que usted debería de hacer y todavía no hace. Por la fe yo debería, porque no lo estoy haciendo, yo debería hacer esto. Por la fe yo debería y pedirle al Señor que nos ayude a cumplir eso. Si queremos ofrecer un excelente sacrificio a Dios como Abel, agradarle en nuestro caminar como Enoc y pregonar su justicia como Noé, debemos primero creerle a Él. Si usted no cree a Dios, si usted sencillamente está como el montón de que aquí estamos y donde hay mucha gente, ahí estoy yo, o donde la fe no me lleva a mí a medirme con otras personas, con otras iglesias, ni con nada. La fe me lleva a mí a ponerme en los brazos del Señor y vivir para Él. Hoy en día brilla por su ausencia los creyentes de fe. Lo que antes se decía, wow, mira, ahí van los cristianos, ahora se dice, la señora ya, eso es una mujer de fe. Y los impíos lo distinguen. Los mismos impíos distinguen entre cristianos y dicen, mira, esa es una mano de Dios, esa sí. Por eso que tú ves ahí caminando, esos son cristianitos así. Así lo dicen los impíos. Pocos creyentes en este tiempo se les puede decir que son de fe. Muchos están en la lista de cristianos en una iglesia, bien, pero llamarle un hermano de fe son palabras mayores. Eso es igual que cuando decimos que, bueno, él es un padre de familia. Hay muchos hombres que tienen hijos por ahí, pero padre de familia no le pega a cualquier hombre, porque eso habla de responsabilidad. Padre de familia. Entonces eso sucede con el tema de un creyente de fe. Muchos están en el montón, pero no se ora, no se lee, no se busca de Dios, no nos congregamos, no hacemos nada. ¿Y qué clase de fe es esa? Por la fe, haga una lista en su casa y sigue estudiando estos personajes que estaremos viendo las semanas siguientes. Pero haga una lista de qué cosas por la fe yo debería de hacer y no estoy haciendo. Y comience a practicar y comience a decirle, Señor, ayúdame a ser como Abel. Ayúdame a ser como Enoc, ayúdame a ser como Noé, ayúdame a ser como cada uno de ellos, para poder entonces agradar